fue muy lindo poder verlo en la tarde de ayer al profesor López. También estaba, como les decía hoy más temprano, el señor Alberto, que nos acompaña publicitariamente con su afamada distribuidora Forma, allí en este encuentro, ¿no?, democrático que se vivió en el centro de la ciudad. Así que ahora es un gran privilegio poder presentar nuevamente al profesor Germán López para hablarnos, para seguir contando la historia a través de Opinión Olavarriense. Profe, muchísimas gracias por estar una semanita más en el último programa de octubre. Ya estamos llegando a los 2 últimos meses del año. Pasa el tiempo, Mario, Sí. Va pasando muy rápido. Sí. Bueno, profe, yo decía que fue un alegrón, ¿no?, poder verte ayer. Me gustaría, si vos me dejás robarte 2 minutitos, una impronta tuya, por favor, de esta muestra en el radicalismo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sentís? Sí, me pareció muy interesante, sobre todo cuando se pasó el discurso de Alfonsín, porque algo habíamos hablado la otra vez, y era esto de cuánta esperanza generaba la democracia en aquella época, ¿no es cierto? En ese discurso estaba implícito un montón de cosas buenas que iba a traer la democracia, y que en algunos casos trajo y en otros tiene su falencia, pero siempre hay que celebrar la democracia y poder vivir en este marco, ¿no?, democrático. Pero claro, me pareció algo muy interesante, sobre todo cuánta esperanza había en esa época, en esos discursos. Exacto, suscribo, profe, suscribo realmente. Es interesantísimo esto que vos marcás, ese concepto, ese término, era lo que nos llevaba a todos, ¿no?, a avanzar en aquel momento. Digo a todos en una consonancia con que uno estaba también viviendo esa etapa, ¿no? Bueno, profe, no quiero sacarte de tu contexto. La corona española y su política de mestizajes es lo que hoy nos vas a ir enseñando, así que metele nomás arrancada cuando quieras. Bueno, Mario, bueno. Y hemos venido desarrollando, ¿no?, un tema controvertido como es la conquista de América. Y es un tema controvertido porque tenemos poco conocimiento y poca información sobre esto. Porque el estudio de nuestra historia como nación la hacemos a partir de 1810. Y la época colonial no la estudiamos, ¿cierto? Pero de este modo hemos mutilado 300 años de historia, ¿no?, con una influencia directa hasta el día de hoy. Entonces, estamos haciendo este recorrido refutando las ideas más comunes que tienen que ver con denostar la obra del Imperio Español en base a la idea de que la conquista fue solo saqueo y genocidio de un territorio. Y nosotros lo que estamos haciendo es relativizar estas afirmaciones, ¿no?, principalmente la del exterminio, que es la idea que se encuentra más instalada. Nosotros desestimamos la idea de exterminio de los pueblos indígenas. Es decir, no hubo una política de Estado que ordenara exterminar a los indígenas. Eso podrá haber sido en el mundo anglosajón, donde la consigna oficial era el mejor indio es el indio muerto. Pero eso no ocurrió en Hispanoamérica. No hay ningún documento de parte de la corona española que acredite esto. Por el contrario, hubo leyes de protección del indígena, las leyes de Burgos, la ley de las 7 partidas, las leyes de Indias, que acreditan todo esto, ¿no es cierto? Entonces, también se puede decir que estas leyes del otro lado del Atlántico no se cumplían. Y en parte es cierto, porque los funcionarios de todas las épocas escapan al cumplimiento de las leyes y cometen abusos y actos de corrupción, ¿no?, como en la actualidad. Y en eso no nada ha cambiado mucho. Pero para eso existían los juicios de residencia, donde se juzgaban esos abusos. En algún momento vamos a tener que tocar también este tema de los juicios de residencia. Sí. Entonces nos van a decir que los abusos existieron. Por supuesto que existieron. No los estamos negando. Fue una empresa de hombres y no de santos, ¿cierto? Pero no hubo una política de exterminio. Porque no hubo un Estado que lo avalara. Y la definición de genocidio lleva consigo la participación del Estado. No hubo ningún documento de la corona española que ordenase o tan solo sugiriese exterminar a los pueblos originarios. Los genocidios sucedieron después de la independencia.
siempre en nombre de la República y del liberalismo. Ahí se pueden observar las políticas de genocidio, claramente. Porque, ¿qué pasa con esto? Si decimos que hubo un exterminio, no podemos explicar el mestizaje. Y algunos podrán decir, bueno, las mujeres fueron violadas, entonces se produjo un mestizaje forzoso. Pero esto no explica los casamientos entre indígenas y españoles promovidos por la corona española y aceptados por los indígenas. Entonces, estamos tratando de comprender para no caer en esos lugares comunes, porque sería muy fácil repetir lo que todos dicen. Porque que se habla mucho del análisis crítico, pero eso no existe, es otro eslogan. El análisis crítico lo han reemplazado por el juicio de valor. Los historiadores actuales no hacen análisis crítico, hacen juicios de valor, juzgan. Y el historiador francés, Marc Bloch, dice, con tinta cualquiera puede escribir cualquier cosa. Y después dice, entre todos los venenos capaces de iniciar el testimonio, el más virulento es la impostura. Entonces, comprender, dice Bloch, se trata de una palabra cargada de dificultades, pero sobre todo de esperanza. Una palabra, sobre todo, cargada de amistad, dice el historiador francés. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, comprender, ante la gran impostura de la leyenda negra británica. Entonces, nos preguntamos, si hubo un exterminio, los sobrevivientes tienen que haber rechazado a los españoles, sobre todo la élite indígena que fue vencida, ¿cierto? Pero resulta que no solo que no los rechazaron, sino que se casaron con ellos. Y vamos a poner algunos ejemplos. Uno de ellos fue Leonor Cortés Moctezuma. Era nieta del emperador Moctezuma, al que Cortés le arrebató el imperio. Pero a su vez era hija de Hernán Cortés, que estaba casado con una princesa azteca, hija del emperador. ¿Cómo es posible entonces que las víctimas del genocidio se casen y tengan hijos con su victimario? Cuando muere Hernán Cortés, en 1547, su hija mestiza, Leonor, hereda 10.000 ducados, lo que la hace una mujer inmensamente rica, de una gran fortuna. Pero además contrajo matrimonio con un soldado español, Juan de Tolosa, descubridor de las minas de plata en el Cerro de Bufa de Zacatecas. El matrimonio tuvo 4 hijos, todos mestizos, es decir, españoles, americanos y bisnietos del último emperador azteca. Los nietos y nietas de Moctezuma, todos criollos mestizos, uno se convirtió en sacerdote, otra se casó con un español fundador de la ciudad de Santa Fe de Nuevo México, que fue la primera ciudad estable en territorio de Estados Unidos, y otra se casó con un militar español. Entonces dice el profesor Marcelo Bullo, que es de donde nosotros tomamos esta información, la vida de Leonor Cortés de Moctezuma demuestra que la política de fomentar matrimonios mixtos, esto es, la política de mestizaje, pensada y deseada por los reyes católicos, fue completamente exitosa. Si hubo diferencias y discriminación en el Imperio Español, se debió a la clase social, no a la raza. Otro caso es el de Leonor Yupanqui, que fue hija del segundo emperador Tupac Yupanqui, soberano del Imperio Inca. Leonor Yupanqui se casó con el conquistador Juan Ortiz de Zárate, y de este matrimonio nace Juana Yupanqui, nieta del emperador. Juana fue criada y educada en Chuquisaca y la llamaban la Niña del Plata. ¿Sabes por qué la llamaban la Niña del Plata? Porque era propietaria de las minas más importantes de Potosí y de una enorme red comercial que abarcaba todo el virreinato. Así que tenemos que la hija del emperador Tupac Yupanqui era la dueña de las minas de Potosí y fue la mujer más rica del virreinato del Perú. Es decir, que las tan denostadas minas de plata de Potosí, explotadas por los españoles, resulta que la dueña era la nieta del Inca. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo puede ser que la nieta del emperador Inca haya sido la propietaria de las minas de Potosí, donde salió la mayor cantidad de plata hacia España? Y donde morían los trabajadores pertenecientes a su mismo pueblo. Digo trabajadores porque no eran esclavos, eran mano de obra asalariada. Explotada, sí, por supuesto era explotada,
tan explotada como el proletariado inglés en la fábrica de Manchester, por ejemplo, ¿no? Cuyos empresarios ataban a los hijos de los trabajadores al pie de la máquina. Eso era explotación, pero no eran esclavos en el sentido jurídico del término. Y si eran esclavos, lo cual no es cierto, la élite indígena era cómplice de sojuzgar a su propio pueblo. Entonces, Mario, no podemos hacer historia en blanco y negro, ¿no? Hay matices, y en la conquista española hay múltiples matices. Entonces, queda claro que el indígena no era explotado por ser indígena, sino por ser pobre, lo cual nos indica que la élite indígena era cómplice de esa explotación, en todo caso. Entonces, acá ya entra a tallar una cuestión de clase y no de raza. Y esto es de que los españoles vinieron y se llevaron todo y los pobres indígenas eran víctimas, no es del todo cierto. Hubo una élite indígena que se benefició y hubo indígenas pobres que sobrellevaron el esfuerzo del trabajo. ¿Le quieren llamar explotación? Llamémosle explotación, porque la hubo, pero no fue esclavitud, ¿no? Aún así, las condiciones de trabajo eran las mismas que en Europa, o tal vez mejores. ¿Quién dijo esto? Esto lo dice el naturalista Alexander Humboldt, que estuvo en América ya por el 1800. Era un alemán protestante que para nada quería España, ¿no? Por esos años hizo un estudio muy interesante junto a Bonpland, llamado Ensayo Político sobre la Nueva España. ¿Qué dice Humboldt? Y cito, dice: ¿acaso tendríamos por más feliz la suerte de los indios si los comparásemos con la gente del campo de Curlandia, de la Rusia y de una gran parte de la Alemania septentrional? Eso es lo que dice Humboldt. El tratamiento que se le daba al indígena era el mismo que se le daba al gaucho. No se diferenciaba mucho en ese sentido, ¿no? Otro caso de mestizaje, y generalmente se toma como ejemplo para designar el primer mestizo, fue el hijo de Hernán Cortés y la famosa Malinche. Vos recordarás, Mayo, conocida por esa hermosa canción de Amparo Ochoa, La maldición de Malinche. Sí. Esta idea de enamorarse del extranjero y traicionar a su propio pueblo. Lamentablemente pasó la historia como la traidora de su pueblo. Se cree que era olmeca y su lengua era náhuatl, y que su verdadero nombre era Malinchín, y era llamada Marina en español. Ella pertenecía a una familia noble y era una mujer muy hermosa. Su padrastro, siendo muy joven, la vendió como esclava a un grupo de mexicas traficantes de esclavos. Y acá tenemos el primer dato. ¿Los indígenas tenían esclavos? ¿No era que reinaba la libertad absoluta antes de que viniesen los españoles? Bueno, los mexicas eran esclavistas. Posteriormente, en una de las tantas guerras entre mexicas y los mayas, Malinche fue entregada como tributo a un cacique maya, lo que lo obligó a aprender la lengua maya. Derrotado los mayas por Hernán Cortés, fue entregada como regalo al conquistador español. Y allí aprendió el castellano. Y con todo su conocimiento del idioma se convirtió en traductora, consejera diplomática y amante de Hernán Cortés. Y Malinche fue la que le permitió a Cortés establecer relaciones diplomáticas con las tribus sometidas por los aztecas y formar un ejército de 300.000 indígenas. Hacia finales de 1523, principios de 1404, doña Marina dio luz a un hijo que fue bautizado como Martín Cortés, a quien puede considerarse, aunque sea simbólicamente, como el primer español americano. Entonces todos podremos pensar, desde la narrativa indigenista, que este hijo fue menospreciado. Bueno, no pasó eso. El pequeño tenía solo 3 años cuando murió su madre. Entonces Cortés se hizo cargo de la educación de Martín y se lo llevó a España, donde recibió la bula papal en el que se afirmaba que era hijo legítimo de Cortés. Y a los 7 años fue nombrado por el emperador Carlos V caballero de la Orden de Santiago, que era el mayor reconocimiento en la España de la época. Y el profesor Gullo dice: así, Martín Cortés Malinchín, el mestizo de rostro cobrizo y rasgos indígenas, se convirtió en amigo del futuro rey Felipe II, con quien jugaba por los pasillos del Palacio Real. Curiosamente, esta historia se ha mantenido siempre silenciada, quizás porque la idea de una España racista
constituye uno de los pilares fundamentales de la leyenda negra. Y así podríamos seguir nombrando casos. Qué bárbaro, sí. ¿no? Clarísimo, Después tenemos, clarísimo. por ejemplo, al Inca Garcilaso de la Vega, descendiente directo de los últimos incas, que hablaba quechua y castellano. Su madre era prima de Huáscar y de Atahualpa, ¿no? Casada con un soldado español. En 1609, Garcilaso de la Vega publica en Lisboa la primera parte de su obra, la más importante, la obra cumbre, los comentarios reales de los incas. Esto es importante porque San Martín propuso reimprimirla para que su lectura se hiciese más común y se conservase para siempre un documento que hace tanto honor a los naturales de este país, dice San Martín. La utilización de este texto por parte de San Martín era política, porque en ese momento se estaba discutiendo en el Congreso de Tucumán el proyecto de la monarquía incaica de Manuel Belgrano. Bueno, Mario, estos son algunos ejemplos, ¿no? Sí, pero una política de directos. Estado por parte de la corona española con respecto al mestizaje. Esto es una muestra más de que la conquista de América no es como la cuenta. Sí. Si te parece, podemos mencionar las obras del Imperio Español en América. Dale. Pero qué bárbaro, Esto nos permite, Mario, comprender por qué nuestros patriotas fueron fieles a la corona hasta último momento, aún en plena lucha contra los realistas. Ellos siguieron fieles a la corona hasta 1815, con la misión diplomática de Belgrano a Europa. ¿Te acordás que habíamos hablado de ese tema? Sí, cómo no. Y nos permite comprender también por qué las grandes rebeliones indígenas se hicieron bajo la consigna «Viva el rey, muera el mal gobierno». Nunca renegaron del rey. Entonces, para finalizar, Mario, quiero citar un fragmento del discurso de Ernesto Sábato, cuando le otorgaron el premio Cervantes en 1984. Y en esa oportunidad dijo, y voy a citar: «Con su lucidez y su indomable energía, Isabel la Católica quiso que el habla de Castilla, ya consolidada, se convirtiese en el idioma de los vastos territorios que soñaba, en el convencimiento de que solo la religión y el lenguaje puede aligar pueblos diferentes. Conmovedor destino el de este idioma en sus milagros y revelador del misterio de la conquista. Porque si únicamente fuera cierto lo que cuenta la leyenda negra, los descendientes de la raza subyugada deberían manifestar hoy su resentimiento. Y no, dos de los más grandes poetas de nuestro tiempo, Rubén Darío y César Vallejo, con sangre india en sus venas, no solo escribieron en la lengua de los conquistadores, sino que cantaron a España en poemas memorables. Esta es la prueba, a través de los significados, pero infalibles signos del lenguaje, de que la conquista fue algo infinitamente más complejo que lo transmitido por aquella leyenda. Fue un profundísimo fenómeno que después de medio milenio convirtió en una unidad espiritual a una veintena de naciones de diferentes razas. ¿Cuántos y cuáles imperios produjeron semejante prodigio? Esto dice Ernesto Sábato, quien fuera el presidente de la CONADEP. Sí, claro. Bien, profe, realmente brillante como cada semana, sinceramente, con una didáctica y una dinámica muy buena de observar, porque además todo bien documentado, ¿no? Como pueden probar nuestros oyentes, y planteando esa necesidad que siempre hay que respetar y mantener firme, ¿no? La historia es un todo, no es algo sesgado, ¿no? Es bueno esto de tener una contemplación en el todo de la historia y, como vos decías también, profe, con los matices, y como siempre es necesario también poner el eje en la contextualización, ¿no? En lo que sucedía, en lo que se creía, en lo que se sentía en ese momento cuando se está hablando de una determinada cuestión, ¿no? Realmente, Mario, es así. Esto se entiende en el contexto adecuado y bueno, y rescatar la influencia hispánica nos permite también valorar ciertas cuestiones de nuestra identidad, como también reconocer la cultura indígena y como también reconocer la cultura afro. Nosotros somos parte de eso. Por lo tanto, mutilar una parte de esa identidad nos lleva a perder una parte de nuestra identidad. Claro. Guillermo dice aquí,
Me gustó toda la reseña del profesor de historia, toda la progresión, el proceso de historias y matices varios, también tomando las culturas y políticas de antaño, todo, dice Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, profe, por estar. Bueno, Mario, y por último le decimos a nuestros oyentes que todas estas charlas están en YouTube, en el canal de la Asociación Cultural de Grañana, y lo pueden encontrar. Perfecto, perfecto. Gracias, profe, hasta el lunes. Bueno, un abrazo grande, Mario. Hasta luego. Hasta siempre.